Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Bienvenida a David Moncada. Bienvenido, David. Qué gusto tenerte al aire el día de hoy para que nos platiques acerca de cómo hablar de consenso con nuestros adolescentes. Bienvenido. Hola, Lepancha, muchas gracias. Y oye, ya que estamos hablando, que vamos a hablar de consentimiento, pues yo consiento que nos echemos unos taquitos de mariscos. ¿Verdad que sí? Es que no se puede no hacer eso. Estoy de acuerdo, David. Oye, la verdad es que a mí me da mucha ilusión tener esta plática contigo. Yo sé que va a ser una plática breve, pero bueno, es temporada de Spring Break y de repente vemos una serie de circunstancias y cosas, te lo digo obviamente desde mi perspectiva de mamá, ¿no? De mamá cuarentona, que a veces me hacen como preguntarme cómo debo de abordar este tema del consentimiento con mi hijo adolescente, ¿no? Y yo sé que es tu área de especialidad, pero antes de que nos digas, quiero que te presentes un poquito para que la gente sepa por qué te estamos haciendo esta pregunta a ti. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es David Moncada, soy sexóloga clínica, sexóloga educativa, también médica especializada en salud sexual y terapeuta con enfoque narrativo. Tengo formación en educación en sexualidades para las y los adolescentes y hago mucho trabajo sexoeducativo particularmente con este grupo de edad. Me encanta que se aborde este tema porque pareciera, Lepancha, que el consentimiento es algo que vamos a enseñar para que lo ejerciten fuera de nuestras casas. Pero, ¿qué pasaría si reconocemos y validamos el ejercicio de este consentimiento dentro de nuestros hogares? Particularmente con los nos, ya sea desde en edad, que mientras son niñeces y por supuesto en adolescencias. Porque si no tenemos la libertad para decir no, realmente no podemos decir que sí. Y no es algo que yo me esté también sacando de la manga, sino las y los adolescentes tienen derechos sexuales, tienen derechos reproductivos y tenemos normas oficiales mexicanas como la norma oficial mexicana 047 que reconoce que las y los adolescentes son sujetos y sujetas de derecho. Y el consentimiento pues tiene características, tiene 5 características. En mi adolescencia yo no sabía esto, yo nada más podía decir sí o no, pero resulta que tiene 5 y esta es que el consentimiento necesita, y hago énfasis en la palabra necesita, ser libre, entusiasta, específico, informado y sobre todo reversible. Algo que a mí me gusta decir a modo de sex spoiler alert es que el consentimiento sí o sí tiene que ejercitarse en tiempo real. Si quieres podemos ir brevemente como de qué va cada una de estas características. Me encanta que hablemos en particular de cada una de estas características porque lo que estoy entendiendo es que sea temporal es como tiene que ser en vivo y a todo color. Si yo te dije que sí hace 3 semanas o hace 2 horas antes de que yo pisteara un poquitillo o me relajara un tantito y en este momento ese sí ya se convirtió en un no, entonces es no. Y no es no. Sí, para mí es importante recalcar que es necesario que se ejercite en tiempo real, así como esta emisión de Cabo Mil, Isabel y su café que está haciendo en vivo, porque si se da libremente, esto significa que va a ser sin manipulación, sin influencia de sustancias, sin intentar convencerte para realizar algo. Tiene que ser absolutamente libre. Es entusiasta porque se pretende a través del ejercicio del consentimiento que se haga lo que se desea y no lo que se espera. Por eso es que hablamos de que tenemos que tener el sí entusiasta. Quiero querer. Quiero querer, no porque debo, no porque tengo, no porque espero que las otras personas, o para complacer a las otras personas más bien. Claro, y eso también me garantiza que no hay coacción, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy queriendo dar mi autorización para que estas actividades o estos actos sucedan en mi cuerpo, es porque yo legítimamente lo deseo y así lo externo en vivo. Y ya para ponerme muy bruja, pues esto que se siente aquí adentro, ¿no? Que dice, sí, o sea, sí, órale, le entro, o sea, como que sí quiero.
me entusiasma, literal, como lo dice el nombre de su característica. Claro. Otra de las características es que tiene que ser específico. Para cualquier tipo de práctica, incluyendo prácticas sexuales, pues requiere de un sí sobre información y sobre características específicas, y esto lo conecto con la otra característica del consentimiento, es que tiene que ser informado. Yo no puedo consentir algo de lo que no estoy enterada. Digo, esto lo hacemos cuando acudimos a algún tipo de servicio médico, que nos van a someter a una cirugía. A lo mejor ahí no tenemos el sí entusiasta, porque pues quién quiere ir al corte de cuchillo de manera así tan entusiasmada, pero hay un documento en donde estamos autorizando, donde estamos recibiendo información, donde podemos darnos cuenta de cuáles pueden ser los posibles efectos secundarios. Claro. Y bueno, yo creo que también consensual, pues es más sensual siempre. Sí, claro. Yo creo que algo que es bien importante, pero también bien bonito, vamos a ponerlo en términos bonitos, es que cuando educas, de alguna manera estás involucrado en la educación de una o un adolescente, en algún punto te das cuenta de que es algo que no puedes evitar y no puedes frenar, ¿no? El hecho de que empiecen a desarrollar su sexualidad. Entonces, una vez que te das cuenta de que no vas a ser tú quien lo detenga ni lo pare, lo siguiente que te das cuenta es que tienes que brindar las herramientas para que acercarse al ejercicio sexual sea lo más responsable y menos llena de consecuencias funestas para todos y todas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que lo primero que tenemos que hacer como involucrados en la educación de los y las adolescentes es habilitarlos para autorizar que sucedan cosas en su cuerpo y que se experimenten cosas en su cuerpo, viene como esta gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo hablo de consenso con mi hijo o con mi hija o mi hija, lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo tomo esta conversación? ¿Cómo la empiezo? Porque vamos a ser también honestos. Muchas veces en la práctica, en la realidad, pues estas situaciones suceden en segundos, ¿no? O en horas, en donde nosotros como papás y mamás ni siquiera estamos presentes, ¿no? Tu hija, tu hijo salió a darse una vuelta con sus amigos y en menos de lo que se dio cuenta, ya se echó 2, 3 cervecitas, ya se relajó el asunto, se encontró con el muchacho o la muchacha que le gusta y de pronto está la situación candente, ¿no? En ese momento ya no vas a ir tú a detener la acción y decir, vamos a hablar de consenso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que tenemos que hablar de esto? ¿Cómo vamos a empezar esa conversación con nuestros hijos e hijas para que cuando ellos estén ya en la vida real, ahora sí que en el ruedo, ya traigan esa vocecita dentro de ellas para que les pueda guiar a tomar decisiones? Me encantó esto me sentí como el portero de... El portero, sí, El tiempo. Sí, exacto. Eugenio Derbez, ¿no? Sí, exacto. El portero sexual. Es que, no, como bien dices, no tiene que ser una conversación incluso tan formal, como de vamos a agendarnos una conversación de consentimiento, o no tiene que ser incluso por un necesariamente profesional o una profesional de la sexualidad o de la sexología. Yo creo fervientemente que la educación en sexualidad o la educación integral en sexualidades la estamos haciendo 24/7. Yo les decía al inicio de esta conversación que si no tenemos la libertad de decir no, realmente no podemos tener la libertad de decir sí. Y esto aplica de lo cotidiano en casa, de quitarnos esta mirada adultocentrista y asumir que las y los jóvenes son personas sujetas de derecho y que también tienen responsabilidad, y con responsabilidad no me estoy refiriendo al deber ser, sino a su capacidad de respuesta, y cómo fomentar esa capacidad de respuesta con base a sus niveles evolutivos. Digo, aterrizándolo en el día a día, es como hacerles partícipes de la toma de decisiones o de ciertas tomas de decisiones. Entiendo que no todo, porque hay figuras adultas que están a cargo del cuidado de las y los adolescentes, pero empezar a hacer este ejercicio cotidiano de, a ver, ¿tú qué opinas? ¿A ti qué te gustaría hacer dentro de este ejercicio de comunicación cotidiano, como esto que se dice de clarificar la información? A ver, esto que estoy
intentando transmitirte, cómo lo estás cachando tú, cómo hacerles partícipes en la toma de decisiones. Yo nombré la norma oficial 047, que tiene un apéndice, que es el apéndice C, en donde hay un consentimiento, un formato de consentimiento para darles a las y los adolescentes, por ejemplo, en un espacio de asesoría de salud sexual, en donde ahí dice que están consintiendo no incluir a papá, mamá, tutor o tutora en la consulta. Entonces, aunque son menores de edad y su firma no tiene como una validez, entre comillas, legal, le estamos otorgando, le estamos reconociendo que son sujetos y sujetas de toma de decisiones. Y yo creo que este es el paso más importante, ¿no? Empezar a reconocerles a nuestros adolescentes que tienen el poder y la obligación y responsabilidad de tomar decisiones para su propio cuerpo. Creo que por ahí debe de empezar la conversación, ¿no? Creo que la conversación empieza con nosotros mismos, ¿no? Adultos, dándonos cuenta que los adolescentes tienen la posibilidad, la obligación, el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. David, se nos termina el tiempo, pero yo nada más quiero hacerme un autoexamen y ver si entendí bien. Para poder consensuar a una actividad sexual en los adolescentes, el consenso tiene que ser libre, tiene que ser entusiasta, tiene que ser específico de lo que va a suceder, tiene que ser en vivo, ¿no? Actualizado, un sí, un no actualizado, y tiene que ser un consenso informado. Si cumple con estas características, entonces vale el sí o vale el no. No hay medias tintas. ¿Con qué quieres cerrar esta conversación para que papás, mamás y encargados de la crianza de los y las adolescentes nos llevemos a casa para esta Semana Santa? Wow, y luego aparte en estas fechas tan importantes que se toman decisiones sobre a dónde ir a vacacionar o qué comer. Sí. Sé que a lo mejor papá, mamá o cuidadores de algún adolescente, a lo mejor no quieres entrarle de lleno como al tema erótico sexual con las y los adolescentes que tienes cerca, pero empieza practicando con cosas cotidianas, hazles partícipes. Quítate los lentes adultocentristas en la medida de tus posibilidades. Y si estás detectando que tienes alguna dificultad para abordar temas específicos sobre sexualidad, pues ahora sí que, mira, mándanosla acá a Nosotix y con todo gusto podemos ofrecer asesorías de educación sexual que están alineadas a los protocolos nacionales de atención en salud sexual para las y los jóvenes. Y me pueden encontrar en redes sociales como @sexólogo de bolsillo. Qué maravilla, la verdad es que creo que es bien importante recordar, David, que como papás, mamás involucrados en la crianza, no estamos solos, ¿no? Y ya hay un montón de herramientas desarrolladas para que podamos hacer esta chamba mejor y más acompañados. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que nos regalas el día de hoy, ojalá sea la primera de muchas. Y bueno, pues ahí lo tienen, @sexólogo de bolsillo. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.